Muy buenas tardes a todos y a todas. El día de hoy vamos a dar inicio con la segunda clase eh, con el juez Cruz, experto en el tema laboral, laboral, por lo que te dejo en el uso de la palabra, mi querido Lick. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes a todos y a todas los que en esta tarde nos están sintonizando. Vamos a tratar la manera de desarrollar otro punto dentro de lo que se tiene programado. Pero previo a ello, derivado de las preguntas que se dieron en la sesión pasada y de la mención que les hacía de las cuestiones que la OIT ha abordado producto de la pandemia, encontramos algunas disposiciones que emitió la manera de responder algunas preguntas, la OIT, y voy a permitirme enunciar algunas de las más importantes que están contenidas en ese documento. Quizá algunos pues ya tienen conocimiento de ello, algunos otros no, y consideré importante que pudiéramos tocar este punto previo a pasar al otro tema. Uno de los puntos que trata la OIT y que hace una especie de interpretación derivado de la pandemia es lo relacionado a qué debería de pasar en caso de suspensión del empleo o de despido de un trabajador. De conformidad con esto, se hace referencia que el trabajador, a partir del momento en que se da la suspensión o la terminación de su relación laboral derivado de esta crisis, tendría derecho a recibir un subsidio o una asistencia. Esto es como producto de esa pérdida de ganancias que el trabajador tiene. Obviamente, por no devengar un salario, porque no está recibiendo nada, y pues obviamente no tiene ningún empleo. A manera quizá de aplicación de ello, pues el Estado de Guatemala creó un subsidio. Sin embargo, el subsidio va enfocado a aquellas personas que se les ha suspendido su contrato. Y obviamente a quienes el patrono reporta como tal, ¿verdad? Esta interpretación la hace la OIT tomando en consideración lo que establece el convenio sobre el fomento del empleo y la protección contra el desempleo, el número 168. A la vez se encuentra en el convenio sobre la seguridad social, en su parte cuarta. Asimismo, la OIT establece que en caso de que se den despidos individuales, el convenio sobre la terminación de la relación de trabajo de 1982, que es el número 158, establece como principio básico dentro del mismo que no se puede dar término a una relación de trabajo de un trabajador sin que exista para ello una causa justificada relacionada con su capacidad o su conducta o basada en las necesidades de funcionamiento de la empresa. Ello nos conlleva a establecer que si producto de esta circunstancia de la pandemia que se está atravesando, se despide a un trabajador sin considerar el extremo que vierte este convenio 158, estaríamos ante un despido injustificado. Entonces, ha establecido también que la ausencia temporal del trabajo por enfermedad o lesión o por responsabilidades familiares no es una causa justificada para terminar la relación de trabajo. En muchos lugares o centros de trabajo se amenaza a los trabajadores que si resultan infectados por esta pandemia, van a ser despedidos. Y ello entonces encontramos sustento en este convenio 158, que esa no es una causa justa para poder despedir a una persona. Hace referencia también este convenio a los despidos colectivos que pudieran darse, y ello derivado precisamente del cierre de algunas empresas. Ahí se indica y se interpreta por la OIT que cuando el patrono esté contemplando realizar despidos por razones económicas, que sería el caso del que hablamos, debe de proporcionar a los representantes de los trabajadores, y si no los tiene, pues a los mismos trabajadores,
con un tiempo de anticipación, habla de un tiempo oportuno, toda la información que requiera el caso, incluyendo los motivos de las terminaciones laborales previstas. ¿Cuántos trabajadores van a ser despedidos? ¿Quiénes van a ser despedidos? Para que durante ese periodo pueda llevarse esas terminaciones. Es decir, debe de establecerse un periodo para poder ejecutar esos despidos. No podría de la noche a la mañana ejecutarse si no se cumple con esta normativa. Ante la si se dejara de cumplir con ello, pues obviamente se estaría violentando una normativa internacional. De igual manera, se establece la posibilidad de que haya consultas, ¿verdad?, a los trabajadores para establecer posibilidades de que en algún momento pudiera darse alguna especie de conciliación, es decir, no terminar las relaciones laborales, sino buscar alternativas para ello. Ahí está el convenio de protección contra el despido y tenemos también el convenio número 156 en su artículo 8 que regula lo relacionado al despido, ya sea individual o colectivo. El objeto es atenuar las consecuencias que conlleva una terminación de un contrato de trabajo, ¿verdad? Ya sea que el patrono pudiera reubicarlo en algún otro lugar o pudiera de alguna manera proveerle medios para que pueda él obtener un sustento. Hay una recomendación sobre la terminación de la relación de trabajo de 1982 en donde se indica que las partes interesadas, es decir, patrono y trabajador, deberían de tratar de evitar o limitar en todo lo posible la terminación de cualquier relación de trabajo, por motivos económicos, por motivos tecnológicos, estructurales o cualquier otro análogo. El objeto es precisamente atenuar esas consecuencias adversas de la terminación de una relación laboral, porque eso lo podemos ver hoy por hoy ante estas circunstancias que está acaeciendo y por ello es que se hace esta consideración por parte de la OIT. Dentro de otro de los puntos principales que toca es el hecho de que sí existe una protección al salario en caso de que se declare la quiebra de la empresa, derivado de una consecuencia como el COVID-19. Y para ello hace la enunciación del convenio sobre la protección del salario de 1949, el número 95, en donde se establece que en caso de quiebra los trabajadores deben ser considerados como acreedores preferentes, es decir, en primer nivel de las deudas a pagar en caso de la quiebra, existe la obligación de quien liquida el pago de los salarios y las demás prestaciones que pudiera corresponderle a un trabajador. Los empleadores durante la pandemia tienen obligaciones y a pesar de que no hay una creación de un nuevo convenio, de una nueva recomendación, la OIT hace acopio a convenios ya establecidos desde hace muchísimos años. Y en ese sentido se establece que los empleadores tienen la responsabilidad de asegurar todas las medidas de seguridad, de prevención, de protección para reducir los riesgos profesionales. Y es que la OIT está considerando el COVID-19 como una enfermedad profesional, amparado en el convenio 155, que es sobre la seguridad y salud de los trabajadores. Entonces, los patronos o empleadores tienen la responsabilidad de proveer, en este caso, a sus trabajadores de todo el equipo necesario para poder protegerse. Y estos costos debe asumirlos el patrono. Tienen la obligación de proveer toda la información a sus trabajadores sobre lo que está sucediendo, sobre las medidas de seguridad que deben de tomarse y sobre cualquier otra situación de urgencia que pudiera generarse producto de ello. Y para ello también hace referencia que en el caso que se den estas circunstancias, debe de la Inspección General de Trabajo proveer los medios del auxilio
a los trabajadores para poder dar cumplimiento a ello. Y esto es que resulta que muchas empresas están cobrándole a sus trabajadores la provisión del equipo de protección. Y eso es en el caso, en el mejor de los casos que se lo están proveyendo. Sin embargo, hay algunos que ni lo proveen y obligan al trabajador, mire, usted venga como sea. Dentro de esto encontramos la obligación también del patrono de proveer transporte como una medida de seguridad, en este caso por la suspensión de las labores del transporte público. Sin embargo, hay empresas que no están proveyendo ese servicio tampoco y pues el trabajador tiene que ver de qué manera se transporta. Esta es una transgresión no solamente a una normativa ya establecida a nivel internacional, sino a una normativa reglamentaria que emitió el Ministerio de Trabajo mediante un acuerdo gubernativo en donde se establece la obligación de los patronos que tienen a sus trabajadores, valga la redundancia, trabajando, de proveerles el transporte como una medida de seguridad amparados en el convenio número 155. Es importante este convenio porque trata sobre la salud y seguridad en el trabajo. Los trabajadores también tienen, aparte de los derechos, pues tienen la obligación de acatar todas las medidas, ya que si el patrono está dando cumplimiento exacto a lo que le manda la normativa, también la OIT ha establecido que debe el trabajador de velar por su seguridad propia, cumpliendo todos los protocolos respectivos, siguiendo todas las medidas de seguridad e higiene que impliquen que no haya ninguna contaminación y obviamente que permitan desarrollar de mejor manera las actividades laborales. Se dice también por la OIT que los acuerdos laborales en los lugares de trabajo deben de prever que los trabajadores tienen obligación de informar de inmediato a sus jefes acerca de cualquier situación que a su juicio entrañe por motivos jerárquicos de cualquier situación que genere un peligro inminente y grave para la vida. En este caso, dadas las circunstancias de esta enfermedad, pues genera un grave e inminente peligro para la vida o para la salud. Mientras el patrono haya tomado las medidas correctivas respectivas, pues el trabajador no podrá exigir ninguna cuestión de indemnización por este extremo. Todo trabajador debe ser informado de manera conveniente y adecuada de los riesgos para la salud que entrañe su trabajo. Esto con el objeto de que él pueda tomar las medidas necesarias para poder cuidar su salud, si el patrón no está cumpliendo con la parte que le corresponde. Esto lo encontramos en la recomendación sobre los servicios de salud en el trabajo, la número 171, párrafo 22. En cuanto a los trabajadores, tienen derecho a alejarse de una situación de trabajo o a interrumpirla. Esto se refiere más que todo al derecho que le asiste al trabajador de separarse de su función laboral, ya sea definitiva o en forma temporal, si hay motivos razonables para creer que hay un inminente riesgo de contagio en este caso y que pone en peligro su vida o su salud. Si un trabajador ejerce este derecho, pues estaría protegido contra un posible despido injustificado. Obviamente hay que generar la prueba suficiente. En el caso que nos ocupa, tendría que ser el patrono el que genere la prueba que demuestre que efectivamente el trabajador, a pesar de tener el equipo necesario, no cumplió con sus funciones. La base de esto la encontramos en el convenio número 155. Y ello también por la Comisión de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones, quien ha señalado que por la naturaleza del trabajo en algunos países se puede ejercer este derecho por la misma naturaleza del trabajo, por la misma situación en la que muchas veces se encuentra el trabajador al no ser resguardado por su patrono. Y en el caso que nos ocupa, de igual manera existen hoy por hoy, ante estas circunstancias, personas que se encuentran en grave riesgo.
Por ejemplo, podríamos poner en la iniciativa privada y en algunas instituciones del Estado, a pesar de que las personas demuestran que son mucho más vulnerables a esta pandemia por alguna situación previa de salud que tienen, el patrono le impide tener una suspensión de sus labores en donde pues el patrono esté de acuerdo. Lo que hace es obligarlo a llegar al trabajador. En este caso, podría bien el trabajador indicar que no va a poder asistir porque va a resguardar su salud. Y aquí estaría sujeto a la obligación del Estado de proveerle ese aporte económico del cual se ha creado ese programa. Sin embargo, pues la cobertura no ha sido al 100%. Indicábamos también anteriormente que la OIT señala que el COVID-19 es una enfermedad profesional y la clasifica así porque dice que genera un trastorno postraumático que se contrae por la exposición al mismo en el trabajo. Por lo tanto, sí puede considerarse como una enfermedad profesional y hace referencia a la recomendación sobre la lista de enfermedades profesionales de 2002. Esta recomendación enunciada con el número 194. Estos son algunos puntos importantes en donde la OIT ha hecho referencia a aspectos que en este momento son atinentes a la situación. Se ha establecido que las personas que han sido afectadas por esta enfermedad deberían de tener acceso mientras sea necesario a cuidados y servicios de salud. Esto ya es una cuestión que corresponde meramente al Estado, lo cual pues en este momento y a futuro no sabemos si se pueda dar exacto cumplimiento dada la curva en la que nos encontramos y en donde se podría generar una cantidad innumerable quizá de casos. Los trabajadores ha establecido también en este análisis que tienen derecho a licencia remunerada por enfermedad y eso pues obviamente muchos que están cubiertos por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social pues será este ente el que los cubra. Sin embargo, aquellos que no están cubiertos por este plan o por esta institución, perdón, deben de ser cubiertos por el patrono en la misma cantidad que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social les cubriría. Acá se encuentra este aspecto, se encuentra fundamentado en la recomendación número 205, emitida por la OIT, por el órgano correspondiente de la OIT. Se ha establecido y se ha dicho que cuando una persona dentro del ámbito de su trabajo y producto de que alguien dentro del trabajo salió contaminado, pues hay que ponerlo en cuarentena. Y obviamente establece que esa cuarentena, como es producto del momento en el cual se encuentran en el centro de trabajo, debe de remunerársele con una prestación monetaria similar a una prestación por enfermedad. Encontrada esta situación fundada en la recomendación sobre asistencia médica y prestaciones monetarias de enfermedad de 1969, es la recomendación número 134. De igual manera, hace referencia la OIT en cuanto a que si una persona tiene algún familiar o una persona de su núcleo familiar resulta enferma por esta pandemia, tendrá derecho a obtener el permiso necesario para poder dar los cuidados respectivos a su familiar. Recomendación que se encuentra, perdón, la cuestión en referencia se encuentra fundamentada en la recomendación sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, número 165. Esta recomendación es de 1981. También refiere, y hay algo que muchas personas se han estado preguntando y se preguntaron desde el inicio, porque fue el pan diario, el hecho de que a los trabajadores, por lo que se avecinaba, se le empezaron a dar sus vacaciones. La OIT ha establecido
fundamentada en el convenio sobre las vacaciones pagadas, número 132 en su artículo 10, indica que no debe exigirse unilateralmente al trabajador que utilice sus vacaciones anuales en caso de que decida no acudir, que se decida que no acudirá al trabajo como una medida de precaución para evitar una posible exposición al contagio. En este convenio se indica así taxativamente que la época en la que se tomarán las vacaciones se determinará por el empleador previa consulta con el trabajador. Al fijar la época en que se tomarán las vacaciones, se tendrán en cuenta las exigencias del trabajo y las oportunidades de descanso y distracción. Entonces encontramos este convenio, que es el número 132, y en la cual entonces encontramos que no es lícito, en ese sentido, porque transgrede una normativa internacional y la misma normativa interna, el hecho de que se le obligue al trabajador a tomar sus vacaciones cuando que la normativa establece que deben de ser tomadas previa consulta con el trabajador, y la situación acá es que debe fijarse la época tomando en consideración que es un periodo que es muy especial, ¿verdad? Ya conocemos todas las razones de las vacaciones, es una cuestión generada producto de estudios médicos que han establecido que todo trabajador necesita un periodo vacacional. Algo muy importante también y que se tocó y que definitivamente la OIT reconoce que no hay una normativa específica en relación al teletrabajo. Sin embargo, la comisión de expertos ha tratado este tema y dice que lo ha tratado en el marco de su estudio general relativo a instrumentos sobre el tiempo de trabajo y más recientemente en su estudio general titulado Promover el empleo y el trabajo decente en un panorama cambiante. Esto está en dicho estudio, en donde la base fundamental es el trabajo decente. En ese estudio se encuentran las ventajas y las desventajas de la modalidad del teletrabajo. Esto que les estoy hablando está en un documento que la OIT generó casi a finales de marzo de este año, producto ya de la pandemia que internacionalmente ya se venía viendo. También hizo referencia a algunas cuestiones del trabajo marítimo, y algo que creo que es importante tomar en cuenta es lo relacionado a los trabajadores domésticos, porque son también parte del grupo de trabajadores que a nivel de Guatemala pues es bastante grande. Existe el convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, es el número 189, en donde se establece que todo trabajador doméstico tiene derecho a un entorno de trabajo seguro y saludable. Por lo tanto, el patrono debe de adoptar todas las medidas necesarias para poder resguardar su salud. Y entonces encontramos acá que debe de dársele protección especial en cuanto a medidas de seguridad a la persona que genera un trabajo como doméstico. Y esto es para, quizá por las dudas que se generaron, creí importante que se tuvieran a la vista estas cuestiones que pueden ser útiles para generar requerimientos en algún momento dado, para generar demandas o para generar resoluciones que tengan suficiente sustento. Y entonces vemos y encontramos que los principios de los cuales hablamos ayer, principalmente el de progresividad, han permitido que se dé una interpretación a la actual situación de normas preexistentes a nivel internacional y que vienen a complementar nuestro derecho interno. Entrando al tema propio, luego de haber conversado ayer sobre los principios que inspiran el derecho laboral, hoy vamos a entrar propiamente al derecho sustantivo. Tal como los mismos principios, esta parte del derecho sustantivo es importante para que podamos entender de mejor manera la cuestión procesal, porque no podemos trasladarnos a la cuestión procesal sin haber entendido plenamente el derecho sustantivo. Es decir, la misma palabra lo dice, es la parte que sustenta
todo aquel andamiaje jurídico procesal que nos va a dar la oportunidad de dilucidar alguna situación. Entonces, como trabajo, nuestro código ha definido toda actividad humana, material o intelectual, que persigue producir elementos necesarios para satisfacer necesidades, es decir, producto. Es decir, el trabajo es una acción que va a generar un objetivo principal, que es producir. La interpretación del derecho del trabajo, el objetivo de la interpretación propiamente es desentrañar el significado de cada norma. Ello derivado de la interpretación que nosotros podamos darle en cuanto al sentido propio que una ley ha de tener. Recordemos que la interpretación nos da una luz muy grande para los efectos de poder, ya sea requerir la ejecución de un derecho o aplicar la ley cuando se trata de quien juzga, y para que se haga de una manera muy, muy adecuada. Hay un principio doctrinario que dice, y lo considera importante traerlo, la regla básica y fundamental para la interpretación del derecho de trabajo es juzgarlo de acuerdo a su naturaleza. Se ha dicho, y dentro de los principios que ayer vimos, que el derecho laboral es parte de la rama del derecho público, aunque hoy por hoy hay muchos tratadistas que dicen que es parte o su naturaleza jurídica es ser del derecho social. Y lo han ubicado juntamente con el derecho de familia, precisamente porque el derecho del trabajo, al igual que el derecho de familia, ha nacido para o producto de la necesidad de satisfacer necesidades vitales. Esto es muy diferente a lo que el derecho civil trata de regular cuando pues, son cuestiones que no son tan ingentes como lo son las prestaciones laborales o las pensiones alimenticias. Recordemos que las prestaciones laborales se equiparan a una pensión alimenticia. Entonces, derivado de ello es que algunos autores lo han ubicado dentro del derecho social, que está como una rama derivada del derecho público. Entonces, encontramos que el derecho laboral ha nacido con normas más sencillas que el derecho civil, que tiene un tecnicismo mucho mayor. No quiere decir que el derecho laboral no tenga cuestiones técnicas, tampoco que no tenga algunas cuestiones que sí debamos de cumplir algunos formalismos, como vimos ayer, pero en la medida de lo posible se trata de que sea lo más sencillo. Las formalidades del derecho civil no pueden ser parte del derecho laboral porque persiguen finalidades distintas, ¿verdad? El otro es derecho privado, el otro es derecho social, como lo vimos. Y como vimos también ayer, esa derivación de ser una naturaleza del derecho social es porque todas esas cuestiones propias del derecho laboral no están reguladas para una persona en particular, aunque se apliquen en lo individual, sino generadas para la sociedad. Entonces, la misión de quien interpreta el derecho es juzgar según su naturaleza. Y precisamente el derecho laboral, por esa naturaleza que vemos, tiene que ser juzgado de una manera especial. Y encontramos entonces que el derecho laboral hay prueba que se puede valorar en conciencia. Y no solamente en el derecho individual, sino en el derecho colectivo, cuando nos encontramos en la conclusión de un juicio colectivo de carácter económico-social, en donde al momento de emitir el laudo arbitral o la sentencia arbitral, como querramos llamarle, puede funcionar o aplicarse la conciencia de quien juzga. Entonces, esto es muy importante porque ello permite, dentro del derecho laboral, juzgar de acuerdo a la equidad y a una justicia verdadera, ¿verdad? Entonces, se busca que las normas sencillas puedan dar efectividad a esa aspiración de la clase trabajadora para obtener una solución lo más pronta de sus problemas y de alguna manera con ello pues mejorar sus condiciones de vida. Recordemos que cuando un trabajador se ve afectado por la terminación o suspensión de su contrato de trabajo,
las condiciones de vida se ven afectadas. Entonces, vemos que el propósito propio del derecho del trabajo conlleva la idea de justicia, la idea de la moral, ¿verdad? Pero con vistas a dar una satisfacción a las necesidades vitales del hombre como trabajador y obviamente como su familia, porque como dicen algunos por ahí, una cuestión muy cierta, detrás de cada trabajador siempre hay una familia. Entonces, siempre se va a buscar dentro del derecho, dentro de la interpretación del derecho del trabajo, que se aplique la norma más favorable al trabajador y se cumpla con esos ideales de justicia. El derecho laboral tiene sus formas propias de aplicación y de ahí deriva que cuando nosotros nos vamos al artículo 15 del Código de Trabajo encontramos la aplicación, cómo debe de aplicarse. Encontramos dentro de esto la costumbre, algo que no podemos aplicar en el derecho civil, no podemos aplicar en el derecho penal. Quizá en el derecho penal pudiera hablarse de alguna costumbre a nivel de los pueblos indígenas, pero esa es una situación muy diferente a la costumbre que nosotros encontramos dentro del derecho laboral. Encontramos la equidad, encontramos que se puede recurrir a los pactos colectivos de condiciones de trabajo, a alguna sentencia colectiva que haya existido, a los usos, a las costumbres locales y a todo elemento que nos pueda dar una luz para resolver de mejor manera y cumplir con buscar la aplicación de la norma que más beneficia al trabajador. Ello no implica de ninguna manera que se esté parcializando el juez. Simple y sencillamente se está dando un equilibrio entre las fuerzas que operan dentro de una cuestión laboral, ya sea a nivel administrativo o a nivel judicial. Porque repito, esto no es un tema propio del derecho laboral judicial, si le podemos llamar así, del ámbito judicial, sino también del derecho administrativo. Incluso mucho antes de llegar a la vía de la Inspección General de Trabajo, el patrono debería de aplicar por medio de sus órganos disciplinarios, por ejemplo, la norma que más le favorece al trabajador. En esa virtud, tiene que el patrono tener mucho cuidado en cuanto a cómo está redactando sus instrumentos. Les puedo poner un ejemplo. Dentro de una institución estatal existía un reglamento o existe un reglamento que establece que todo trabajador que finalice su relación laboral con la entidad tiene derecho al pago de su indemnización. Así lo dice la norma. Luego, en el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, que es mucho más reciente, establecieron que todo trabajador que concluya su relación laboral tendrá derecho a su indemnización, pero ahí ya está regulando de manera diferente al reglamento, pero indica siempre y cuando no haya tenido una sanción dentro de tanto tiempo. Entonces nos encontramos en un conflicto de normas que para el derecho laboral pues es fácil su aplicación. Nos vamos a la norma que más le beneficia. ¿Cuál es la que más le beneficia? Porque el ente demandado, que fue demandado en lo judicial, alegaba que él no le iba a pagar porque el trabajador tenía un proceso disciplinario que fue iniciado y que estaba a punto de emitirse la sanción, ya había sido emitida la sanción de despido, pero no había sido notificado. Bueno, ese es un punto muy aparte, pero vamos a la cuestión acá, que se reguló de mejor manera cuando se creó ese reglamento creado unilateralmente por el patrono en ese tiempo, el cual estaba vigente. Y entonces luego, mediante esa norma, pretendieron regular de manera diferente. Entonces veamos que ahí lo que se dio fue una violación, ¿verdad?, a las garantías mínimas, porque los pactos son para poder ir más allá de las garantías mínimas. El trabajador ya tenía una garantía mínima, tenía la garantía mínima y que ya era irrenunciable porque ya era parte de su patrimonio, de que podía gozar de su indemnización, no importaba la razón por la cual concluía la relación laboral, porque la forma en cómo está redactada la norma daba pie a generar esa certeza de que por cualquier causa, no importaba si era justa o injusta, si había sido sancionado o no, porque ahí no existía, en ese momento, por parte del patrono, no existe una regulación
de generar ciertas circunstancias bajo las cuales sí y bajo las cuales no. Y luego en la negociación disminuyeron esa prestación. Entonces, ¿qué se tiene ahí? Inaplicable esa otra norma que debió de haber sido superior a la que ya existía, pero sin embargo no se dio. Ese es un claro ejemplo, es un ejemplo que existe, que se dio y con los cuales nos podemos encontrar. En algunos casos, porque se ignoran las circunstancias de las normativas propias de cada institución, los trabajadores no alegan cuestiones que pudieran hacer valer en la vía judicial. Sin embargo, por ello es necesario que se conozca a cabalidad toda la normativa. Y repito, por ello es necesario que conozcamos esta base, porque esto nos permite por allá hacer una mejor defensa, una mejor petición o una mejor resolución. Y dentro de la interpretación propiamente del derecho laboral, encontramos muchos métodos, todos ya lo sabemos porque son métodos generales para la interpretación de cualquier rama del derecho. En este caso nos vamos a referir a dos, nada más, porque considero que son de las más importantes. Uno de ellos es el método de interpretación clásico, o el que llamamos exegético, ¿verdad? En donde ahí se hace acopio a la letra muerta de la ley, como se dice, y hay que aplicarla tal como está en el texto, ¿verdad? Tiene en cierta manera como base el espíritu que le da origen, pero hay que ceñirse por el sentido de la letra. Esta se origina con la escuela clásica contractualista y es propia del derecho civil. Recordemos que las normas del derecho civil son taxativas y por ejemplo, en el caso de la valoración de la prueba está fijados los parámetros. En este sentido, o bajo este método, quien hace la interpretación de la norma tiene que buscar el origen de la ley y el espíritu del legislador al momento de que fue elaborada. Una de las críticas que se le hace es que es muy rígido, muy estático. Este método no permite que el juez pueda adaptarse a las circunstancias especiales de cada caso, a las condiciones sociales de cada momento, porque recordemos que la norma fue creada en un momento social muy diferente al cual nos encontramos, la mayoría de normas. Y el Código de Trabajo pues no ha sufrido mayores modificaciones, y sin embargo, su aplicación sigue siendo muy efectiva en relación a las circunstancias especiales de cada caso en la actualidad. El otro método es el de la escuela histórica, que es el que aplicamos, o mejor aplicaríamos al derecho laboral. Este no es estático, es dinámico, no está ligado estrictamente a su contenido, sino que permite a quien interpreta auxiliarse de otros elementos para desentrañar el verdadero sentido. Y de aquí encontramos entonces que aplicando este método podemos considerar para la interpretación de cada norma los principios que inspiraron la ley, y en este caso los principios de los cuales hablamos ayer. ¿Qué motivó al legislador a promulgar la ley? Es lo que contienen esos principios, el espíritu propio de la ley, lo que la norma pretendía tutelar atendiendo a ese marco histórico-social en que se dio la norma, y obviamente lo cambiante que ha sido nuestra historia y la conducta humana misma. Recordemos que, por ejemplo, en el Código de Trabajo se encuentran reguladas derechos, obligaciones de los trabajadores que podríamos considerar como faltas laborales. Sin embargo, el mismo código faculta, por ejemplo, a través de un reglamento interno de trabajo, que el patrono pueda agregar, aparte de esos presupuestos que constituyen faltas laborales, algunas otras circunstancias. Ello para ir adecuándose al momento histórico social. Recordemos que hoy por hoy, en esa época no contábamos con que pudieran existir cámaras en los centros de trabajo y que pudieran servir como medio probatorio para establecer la conducta de un trabajador. Y algunas otras circunstancias que de alguna manera nos permiten ir adecuando ese derecho ya existente desde hace tantísimos años a las condiciones sociales e incluso económicas, no solamente histórico-sociales, sino económicas
de la actualidad. De hecho, recordemos que el mismo código no contiene una norma que diga exactamente cuál va a ser el salario, sino que existen normas que permiten la creación de comisiones específicas para que fijen el salario. Ello porque ya se pensaba en el hecho de que siempre hay cambios históricos, sociales y económicos con el transcurso del tiempo. Y así encontramos muchas situaciones que nos permiten ir aplicando la normativa de una manera eficiente, eficaz, atendiendo a esa buena interpretación que le demos en forma dinámica y no estática, porque cada norma nos permite aplicarla de tal manera que logremos su objetivo. El objetivo obviamente es una justicia social, no solamente una justicia en materia laboral, sino una justicia social. Por ejemplo, nosotros encontramos dentro del contexto del Código de Trabajo cuestiones como aquellas empresas que únicamente se dedican a contratar personal para proveérselo a otras empresas, ¿verdad? Entonces, ahí encontramos y podemos, al hacer el análisis de nuestras normas, encontrar que hay obligaciones para estas personas, no solamente para quien está empleando a la persona como producto de un contrato mercantil que genera una tercera empresa, porque eso es lo que hacen en la actualidad. Una empresa que se dedica únicamente a contratar, ellos obviamente son los que le pagan, pero no son ellos los que les dan las órdenes, es una tercera persona. Hablemos, por ejemplo, del personal de limpieza o del personal que presta seguridad privada. Aunque más se enfoca este tema en la cuestión de quienes contratan a personas de limpieza. Las instituciones a donde van son las que les dan las órdenes, les controlan el horario. Entonces, prácticamente dentro de nuestra normativa podemos entender que a pesar de que el trabajador tenga un contrato con el patrono, que digamos que fue quien le proveyó el servicio a esa tercera empresa, también se le puede vincular a la empresa con quien está prestando el servicio efectivamente y quién es quien le controla el horario. Porque si nos fuéramos a la interpretación del derecho civil, podríamos decir, como el contrato dice, solamente el patrono es este que lo contrató y el trabajador es el contratado, no importa quién le dé otras órdenes, únicamente va a ser su patrono esta persona. No, en el derecho laboral podemos encontrar esa interpretación porque permite establecer quiénes son realmente, bajo el principio de la primacía de la realidad, realista y objetivo, quiénes son realmente quienes ejercen la función de patrón. El artículo 17 del Código de Trabajo establece en términos exactos, dice, para los efectos de interpretar este código, sus reglamentos y demás leyes de trabajo se debe tomar en cuenta fundamentalmente el interés de los trabajadores en armonía con la conveniencia social. Es decir, primariamente el interés del trabajador, pero en armonía con la conveniencia social. Clases de trabajo que nosotros podemos encontrar: el trabajo voluntario y el trabajo forzoso. El trabajo voluntario, pues sabemos que es un factor de decisión propia del trabajador, de la persona que va a prestar el servicio, ya sea por una cuestión de una obra caritativa, un servicio comunitario, un favor o amistad. El forzoso no depende de la voluntariedad de quien va a prestar el servicio, sino constituye una imposición o un castigo. Por ejemplo, la esclavitud, que ya actualmente está prohibida en los convenios 12 y 345 de la OIT, ¿verdad? Porque la esclavitud es un tema de no muy lejana existencia, ¿verdad? Tenemos también el trabajo por cuenta propia, que es aquel que realiza la persona para su propio beneficio, ¿verdad? Quien tiene un negocio propio, él realiza su actividad, él es su mismo patrón, ¿verdad? Y por cuenta ajena, que es la mayoría de trabajadores, cuando la actividad se realiza para beneficiar a una tercera persona, es decir, la existencia de un trabajador y de un patrono. Y entonces esto ya lo encontramos en el Código de Trabajo, en sus artículos 1, 18 y 19. De este trabajo por cuenta ajena es que surge la previsión social,
De ahí deriva entonces la Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, en su artículo 100, la Constitución Política de la República de Guatemala, y entonces ya derivan los reglamentos que ya regulan, los programas propios de previsión social y de seguridad social, ¿verdad? Que son dos cuestiones muy diferentes, la previsión social y la seguridad social. Entonces encontramos de estos programas de previsión social, los programas de invalidez, vejez, sobrevivencia, dentro de los de seguridad social, las cuestiones propias de las suspensiones por accidente, por maternidad, por enfermedad común. Y cualquier otra circunstancia que permita, o alguna otra reglamentación que permita dar pie a el resguardo de la seguridad propia del trabajador mientras presta sus servicios laborales, ¿verdad? Entonces, seguridad y previsión social, dos temas que se complementan, pero que son diferentes cada uno. El trabajo forzoso en Guatemala, podríamos decir que en principio no existe, pero cuando nosotros hacemos un análisis, podría darse el caso que sí. Recordemos qué es el trabajo forzoso cuando se le obliga al trabajador. ¿Qué pasa en muchos lugares? En muchos lugares se cumplió su jornada de trabajo, sin embargo, por la necesidad que el trabajador, tiene de poder generar sus ingresos y mantener el sustento de su casa, le dicen, mire, usted va a tener que quedarse porque no hemos terminado la producción o nos hemos atrasado en estos informes o qué sé yo. Pero hay una obligación que genera el patrono de que él esté trabajando y no le remunera. Entonces ahí nos encontramos ante un trabajo forzoso, disfrazado, pero es trabajo forzoso. Encontramos también cuando se habla del servicio militar como deber cívico, como un servicio cívico, podremos ver que podría ser, considero, una práctica de trabajo forzoso. El trabajo en los centros penales, recordemos que para que no sea el trabajo forzoso tiene que haber voluntariedad de quienes van a prestar el servicio. De ahí que de alguna manera cuando se genera la cuestión de que a través del trabajo que se preste van a generar una buena conducta y eso les va a valer para su libertad anticipada, podría en algún momento considerarse así. Siempre y cuando obviamente no les genere un pago, aunque por lo regular en los centros penales cuando realizan algún trabajo en beneficio de un tercero, porque sabemos que ahí adentro hay algunas especies de empresas, de industrias, entonces ahí ya no estaríamos ante un trabajo forzoso porque recibiría una compensación económica. El servicio social, esa es una cuestión que considero podría ser que se obliga a dar mediante un criterio de oportunidad. Según el artículo 15 del Código Procesal Penal, podría considerarse un trabajo forzoso. ¿Por qué? Porque si bien en el criterio de oportunidad, digamos, el sindicado, el procesado, como queramos llamarle, o como técnicamente se pueda llamar en el proceso penal, acepta el criterio de oportunidad y aceptaría en todo caso las condiciones, estaría generando un servicio social, sí, obligatorio y que no le generaría ningún ingreso de trabajo, de económico, perdón. El derecho del trabajo lo constituyen el conjunto de normas que regulan las relaciones entre dos grupos sociales. Hablamos de dos grupos sociales, aunque recordemos que todos pertenecemos a la sociedad, pero patronos y trabajadores como dos grupos distintos, ¿verdad? Tanto en su aspecto individual como colectivo. ¿Para qué? La regulación de estas normas, el objeto es conseguir el equilibrio entre la producción o capital y el trabajo. Esta es una definición propia y doctrinaria. Aquí está el autor, el libro Nociones del Derecho, que nos permite realmente, por medio de una definición muy sencilla, entender y comprender qué es el derecho laboral. Pero vemos entonces que no solamente es el conjunto de normas, sino encontramos dentro de esta definición que lo que persigue es un equilibrio, ¿verdad? Equilibrio que también nos llama a establecer el mismo código de trabajo. Es importante que nosotros podamos conocer históricamente la existencia de las leyes de trabajo en Guatemala. De ahí que en 1877 teníamos una ley de jornaleros
Luego, la existencia, después de esta ley de jornaleros, la ley de trabajadores. Esta segunda era una especie de reglamento que se aplicaba a los dueños de fincas y sus jornaleros, es decir, una aplicación del dueño de la finca al jornalero, pero fuera de las fincas su aplicación era muy limitada, precisamente por lo que regulaba. Era cuestiones propiamente de actividades agrícolas. Luego, en 1906, encontramos casi 19 años después una ley protectora de obreros en donde regulaba cuestiones de accidentes de trabajo, ¿verdad? El reglamento de esta ley pues apareció un año después. Esta fue un anticipo, digamos, de la futura previsión social o seguridad social en este caso, porque ya fue la base para poder considerar la protección del trabajador en el caso de la existencia de un accidente en el lugar de trabajo. 20 años después, encontramos la ley del trabajo. Esta ya fue una especie de código, ¿verdad? Ya fue un conjunto sistematizado de contenido laboral y ante todo de aplicación general. Pero vean todo ese tiempo que transcurrió entre la existencia de la primera normativa y ya una ley más estructurada que aplicaba a la generalidad de los trabajadores, ya no solamente de un área, ya no solamente, por ejemplo, del área campesina, sino del área industrial, las cuestiones de empresas urbanas. Dentro de la regulación, por eso se establece que es de un contenido laboral mucho más amplio, un poco más sistematizado, porque aquí ya existió la protección del salario, ya la jornada de las 8 horas diarias o 48 a la semana, se regularizó el descanso semanal, existía, aunque sea en letra, la protección al trabajo de las mujeres, de los menores de edad, de las madres obreras, el periodo pre y postnatal, la inamovilidad en el caso de la lactancia, la jornada extraordinaria. Entonces, además de ello, pues existe ya un antecedente de lo que es la Organización Administrativa de Trabajo, lo que hoy conocemos como Ministerio de Trabajo, ¿verdad? También ya incluyó una cuestión de procedimiento colectivo en donde se incluía el derecho a la huelga. Tal vez no como un derecho, pero sí la citaba como una posibilidad, la huelga. Entonces encontramos ya en 1926 la regularización de algunos temas muy importantes que persisten hoy en día y que nos permiten entonces conocer históricamente que se dio un avance muy importante acá. 21 años después encontramos la existencia del actual código, ¿verdad? Producto de la Revolución de Octubre de 1947, perdón, la Revolución de Octubre permitió, de 1944, perdón, ahí hay un error en la diapositiva, permitió que la caída de un régimen dictatorial. Entonces, al darse esa apertura democrática y obviamente por las mismas bases del derecho laboral, permitió la implementación efectiva del Código de Trabajo, de tal manera que permitiera aplicarse no solamente a áreas específicas, sino a todo el país. Entonces, el código actual vigente nuestro, su inspiración más cercana es el Código de Trabajo de Costa Rica. Encontramos entonces que este derecho laboral, ya dentro de la actual regulación, es una rama del derecho cuyos principios y normas jurídicas tienen por objeto la tutela del trabajo humano, realizado en forma libre, por cuenta ajena, en relación de dependencia y a cambio de una contraprestación. Ahí nos da los elementos propios de una relación laboral, ya en la actualidad de conformidad con nuestro Código de Trabajo. Es decir,
lo principal es tutelar el trabajo humano. Ya no un trabajo de esclavo, sino un trabajo humano como tal. Ya no un trabajo considerado como un objeto al ser humano, sino como un sujeto de una relación laboral. Porque ya se persigue que la realización de ese trabajo sea en forma libre, que él lo decida por sí mismo, que se la prestar su servicio a una tercera persona, quien obviamente va a poder darle órdenes, pero también tendrá la obligación de eh, proveerle una contraprestación que nosotros llamamos sueldo o salario. Dentro de las fuentes principales del derecho laboral, aunque en materia laboral la pirámide vimos de Kelsen es en muchas ocasiones inexistente por la misma cuestión de la progresividad de las normas y de las garantías mínimas, pero encontramos la Constitución Política de la República de Guatemala, los tratados internacionales, las leyes ordinarias y las leyes reglamentarias. Y como fuentes específicas, ¿verdad? Encontramos estas que acabamos de ver. Las leyes, como amparadas en los principios y como vimos anteriormente también, contiene un mínimo de derechos, ¿verdad? Es decir, que pueden existir superaciones a través de una ley de la misma categoría o de una diferente. Entonces, encontramos, como les indicaba, que esa jerarquía normativa a nivel del derecho laboral se queda en muchas ocasiones un poco apartada precisamente por la aplicación, aparte de la norma más favorable, ¿verdad? Lo que mejor convenga al trabajador. Esto es parte también de la interpretación, como vimos al inicio. Y por ello es que precisamente la OIT ha hecho una interpretación bastante extensa de cada uno de los convenios internacionales. Y de ahí deriva entonces que a nivel internacional puedan conocerse procesos por violaciones a derechos laborales, aún estén contenidos en normas no ordinarias ni constitucionales, que podrían incluso ser reglamentarias. Entonces, recordemos que en materia laboral, la existencia de esas normas o lo que existe en esas leyes es susceptible de superarse porque es lo mínimo. No puede en ninguna manera ni limitarse ni disminuirse. Por ello es que en esta situación en la que nos encontramos es de interpretar el derecho en favor del trabajador y ante la duda hay que favorecerlo. Y ante la existencia de dos normas con diferentes circunstancias que prevén, hay que buscar la que más le favorezca al trabajador. O perdón, una misma circunstancia que se prevea, pero bajo diversos puntos de vista podría ser, como la norma que les ponía de ejemplo. Hay un principio doctrinario en materia laboral que dice que en presencia de varias normas que provengan de varias fuentes formales debe aplicarse siempre la que más favorezca al trabajador. Eso ya lo vimos. Los principios generales del derecho también son una fuente importante y está, como les indiqué, en el artículo 15 del Código de Trabajo, una fuente formal. Cuando existen casos que no estén previstos en el Código de Trabajo y las demás leyes de trabajo, deberá de aplicarse estos principios generales para solucionar cualquier conflicto obrero patronal. Es decir, no podemos dejar de resolver un conflicto existente por muy sui generis que sea, sino que tenemos que cumplir con la solución dando aplicabilidad a los principios generales del derecho como una primera fase. La costumbre y el uso, ¿verdad? En muchas ocasiones no es posible distinguir entre la costumbre y el uso. Pero lo que sí es cierto y hay que tener bien presente es que la costumbre y el uso solo pueden aplicarse cuando se beneficia al trabajador. No puede aplicarse en detrimento de sus derechos, ya que si existiera una restricción a sus derechos, ya sea los que la ley otorga cualquier norma, ya existiría una violación a sus derechos
y entonces estaríamos ante la violación del principio de irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores. Por ello, entonces, la costumbre y el uso deben de aplicarse siempre y cuando se beneficie al trabajador. Artículos 12 y 14. Por ejemplo, no podría un patrono decir que por costumbre, en el lugar en donde se encuentran, él paga o se pacta un salario inferior. No puede decir que por costumbre y por el lugar donde se ubica la empresa se otorga menor cantidad de días o por costumbre no se paga bonificación anual, no se paga aguinaldo. No puede decirse que por costumbre se deja de cumplir con los derechos mínimos. Sin embargo, podría existir la posibilidad de que por costumbre el trabajador perciba alguna prestación adicional. Obviamente, hay que demostrar la existencia de esa costumbre. Y sí, hay casos en los cuales se ha demostrado la existencia, que como costumbre, les voy a dar un ejemplo, a los trabajadores por la cantidad de años que llevan trabajando, les aumentan 1 o 2 días en cuanto a la cantidad de vacaciones que se establece legalmente, sin que exista una normativa, ya sea por medio de un convenio colectivo, sin que tampoco exista normada en un contrato, sin que tampoco exista en un pacto colectivo de condiciones de trabajo. Sin embargo, por costumbre se estableció por medio de la prueba testimonial y prueba documental en algún momento que se daba días adicionales por cada año de servicios que se prestara, es decir, lo que normalmente se conoce por antigüedad. Entonces, a estos trabajadores, por costumbre, el patrono les estaba dando esas prebendas. Y de igual manera, otra circunstancia podría ser que por costumbre les puedan otorgar cualquier otra prestación económica, les pudieran otorgar alimentación, por ejemplo, también. Habría que establecer esos extremos. Pero sí es posible que por costumbre pudiéramos establecer una aplicabilidad o por el uso de siempre y cuando beneficie al trabajador. La equidad es otra fuente que aparece en el Código de Trabajo, luego de en la jerarquización de las fuentes formales. La equidad es un tema que sirve para corregir la justicia, pero no significa modificar un criterio, sino adaptarlo, ¿verdad? Lo justo y lo equitativo no son términos opuestos, ya que lo equitativo es aplicar en vista de las circunstancias, es la aplicación en vista de las circunstancias especiales, ¿verdad? Entonces, la equidad es un procedimiento y un resultado, y que desempeña un papel importantísimo en el derecho del trabajo. Porque el juez, y así lo manda el Código de Trabajo, en su quehacer diario debe de procurar para que sus fallos sean lo más equitativos posibles. Significa que es un procedimiento en la interpretación del derecho, pero sirve también para llenar algunas lagunas de otras fuentes formales, ¿verdad? Entonces, este es como un remedio del juzgador al momento de aplicar la normativa para subsanar defectos o lagunas que podrían haber quedado dentro de las normas generales, ¿verdad? Entonces, son útiles al momento de fallar. También aparecen dentro de esta aplicación los principios y leyes del derecho común, pero acá, siempre y cuando no contraríen ninguna de las normas del derecho laboral, ¿verdad? No debe exigirse que la contradicción sea expresa, pues bastará con que contradiga algunos de los principios generales del derecho, ¿verdad? Principios generales del derecho de trabajo, que son los que vimos al principio. Entonces, si existe una leve contradicción, ya no la podemos aplicar. Les voy a dar un ejemplo de una inaplicabilidad del derecho común. En el caso del derecho civil, se le puede pedir al demandante que preste una garantía suficiente para mantener vigente una medida precautoria que se decretó. En el caso del derecho laboral, esa norma no aplica porque contraría la tutelaridad del derecho del trabajo. Y entonces, no es posible solicitarle a un trabajador una garantía para que pueda mantener vigente la medida precautoria que se decretó. En ese caso, entonces, esa norma deviene inaplicable. Solo por darles un ejemplo. Otro ejemplo podría ser
que no se puede aplicar como medida precautoria dentro de un proceso laboral una anotación de demanda, ¿verdad? Una anotación de demanda es exclusiva del derecho civil porque no se está persiguiendo dentro del derecho laboral o no se está discutiendo ningún derecho real sobre un bien inmueble. Solo por dar algún ejemplo. Puede hablarse de alguna jerarquización en términos formales quizá, aunque en términos de aplicabilidad, esa pirámide de Kelsen se rompe y dentro de esta jerarquización formal encontramos la misma que en todas las ramas del derecho, ¿verdad? Entonces encontramos la constitución política, dentro del cual también encontramos los convenios, ahí no están, pero son parte de esa enunciación, las leyes ordinarias, donde encontramos el Código de Trabajo, cualquier otra ley de trabajo y previsión social. Asimismo, luego encontramos las leyes especiales, en donde encontramos los convenios, los pactos colectivos de condiciones de trabajo, los reglamentos interiores de trabajo, cualquier otra normativa que exista en la empresa o entidad, sea esta iniciativa privada, sea esta del Estado. Recordemos que dentro del Estado hay algunas que formalmente también se denominan autónomas, semiautónomas, aunque el término de autonomía es una cuestión discutible en relación a la cuestión económica y el aporte que perciben del Estado propiamente para sostenerse. Sin embargo, existen normas propias en cada entidad, existen reglamentaciones que han emitido sus propias autoridades, las cuales también pasan a formar parte del derecho laboral y en consecuencia de la jerarquía de las normas del derecho laboral. Entonces, en aplicación de esa previsión que ha dado el derecho laboral de aplicar la norma que más favorezca, nosotros tenemos que en muchas ocasiones dejar de considerar esa jerarquía, ya que tenemos que ser dinámicos en la aplicación de las mismas y ello nos lleva a la obligación de analizar de mejor manera cada norma en beneficio del trabajador, atendiendo a la interpretación que tenemos que hacer de las mismas. Recordando que cada norma puede ser superada por la contratación o la negociación colectiva o individual que incluso podría darse, ¿verdad? Porque puede ser que el contrato laboral individual pueda contener prestaciones superiores que el trabajador haya podido negociar, aunque muy difícil dada la posición económica en la que se encuentra una persona cuando es contratada. Es muy difícil que vaya y el trabajador imponga su postura o imponga alguna clase de prestación con el patrono e indicarle que quiere tales y tales prebendas. Puede ser que, dada la especificidad o la calidad profesional que se requiere, podría ser que el patrono pudiera otorgarlas. Por ello es que se prevé esa posibilidad en la contratación individual o colectiva. Y que entonces el contrato mismo también pasa a ser parte de esa normativa especial del derecho del trabajo. Dentro del objeto principal del derecho del trabajo ya vimos también que es el ser humano en sí, protegerlo, ¿verdad? Siempre y cuando esa actividad humana pues sea realizada en relación de dependencia, no sea parte de una cuestión de amistad, de colaboración, entre familiares, que muchas veces sucede que entre familiares tienen un negocio y resulta que como después hay peleas, resultan demandándose. Hablemos de esposos e hijos, ¿verdad? Cuestiones propias de una familia. Después resulta el esposo demandando a la esposa o viceversa, o los hijos, porque hay casos en los cuales se han visto estas situaciones, ¿verdad? Entonces, acá no podría considerarse, hay que desenmarañar y desentrañar esa relación. Por ello es que es necesario la aplicación de esos principios, ¿verdad? Y su finalidad primordial es aplicar la justicia social. Por eso hablaba al principio de la justicia social, porque en el derecho laboral no es solamente el factor justicia, sino la justicia social, ¿verdad? Porque precisamente es un generador de paz social el derecho laboral. Entonces, aparte de que tiene como objetivo regular los deberes y derechos, tiene ese fin primordial que es la justicia social. Dentro del derecho laboral,
tal como consta en el Código de Trabajo, regula todo lo relacionado al salario, horas de trabajo, despido justificado y no justificado, contratos individuales, sindicatos, huelgas y otras instituciones relacionadas al derecho laboral. Recordemos que dentro del derecho laboral no solamente encontramos el derecho laboral individual, sino que encontramos el derecho colectivo, ¿verdad? Encontramos instituciones como la huelga, como el sindicato o los sindicatos como grupos patronales o grupos de trabajadores, la regulación de cómo puede ser declarada una huelga justa, una huelga injusta, una huelga legal, una huelga ilegal, la cuestión del procedimiento propiamente judicial. Entonces, aparte de ello, de regular todas estas circunstancias que son propias del derecho sustantivo, encontramos la regulación de cómo desarrollar o cómo desenmarañar, cómo resolver los conflictos que surjan de una relación laboral, ¿verdad? Entonces les hablaba también de que una cuestión importante dentro de dentro del contenido del derecho laboral, la cuestión de la organización sindical, que debe regirse bajo los principios democráticos. Y las facultades de los sindicatos en cuanto a defender sus intereses, la de sus afiliados. Encontramos también normativa internacional que complementa estos aspectos, ¿verdad? Entonces, dentro de las instituciones propias, que regula el derecho laboral y que es un tema muy importante, tenemos propiamente la institución del contrato individual de trabajo. Entonces, su naturaleza jurídica es necesario que sea considerada bajo dos aspectos. Es muy diferente hablar de la relación de trabajo y muy diferente hablar del contrato de trabajo. Porque cuando hablamos de la relación de trabajo, es la que determina o el elemento que determina el contrato de trabajo. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando hablamos del contrato de trabajo, hablamos propiamente del documento en sí. ¿Cuándo se perfecciona un contrato de trabajo? Cuando se inicia la relación laboral, cuando se inicia la ejecución propia de la razón por la cual fue contratada una persona. Entonces, hay que diferenciar la relación de trabajo y el contrato de trabajo. Podríamos decir que la relación de trabajo ya es meramente la acción de ejecución del trabajo, porque la relación laboral se inicia una vez el trabajador ejecute un primer acto de actividad laboral en beneficio del patrón. Desde ese momento se perfecciona la relación laboral y desde ese momento se perfecciona el contrato de trabajo. Porque a pesar de que pudiera existir el contrato de trabajo en un documento que ya firmaron, pero mientras no inicie la actividad laboral, el contrato de trabajo no se perfecciona. Y se terminará de perfeccionar cuando se cumpla por ambas partes las obligaciones. Por un lado, el trabajador desarrollar la función para la cual es contratado y por la otra, el cumplimiento de la obligación patronal de pagarle el salario correspondiente a el trabajador. Por eso es que cuando hablamos del concepto del contrato individual de trabajo, decimos que es aquel en virtud del cual una persona se obliga a desarrollar una actividad material o intelectual para ejecutar una obra o prestar un servicio en favor de otra, mediante una remuneración. Y el Código de Trabajo, cuando define qué es el
contrato individual de trabajo. Código de trabajo, cuando define qué es el contrato individual de trabajo, hace referencia a sea cual fuere su denominación. Es el vínculo económico jurídico mediante el que una persona trabajador queda obligada a prestar a otro patrono sus servicios personales o a ejecutarle una obra personalmente, bajo la dependencia continuada y dirección inmediata o delegada de esta última, a cambio de una remuneración de cualquier clase o forma. Artículo 18 del Código de Trabajo. Ahora veamos algo bien importante acá. Primero, es que el Código de Trabajo, previendo precisamente las no subcontrataciones, sino las pseudocontrataciones bajo el amparo de una normativa diferente como la civil, la mercantil o la ley de contrataciones del Estado quizá, previendo esa circunstancia es que en su definición, la cual debemos de analizar al momento de aplicar la normativa, dice sea cual fuere su denominación. Siempre y cuando se establezca que hay un vínculo económico jurídico, es decir, hay un vínculo que une a una persona con otra por medio de la cual existe de por medio una cuestión económica como primer elemento, y que esa persona esté obligada a prestarle sus servicios personales o ejecutarle una obra, además de ello esté sujeta a las órdenes del patrono y con la obligación de permanecer en un lugar, ya sea que esas órdenes las reciba en forma directa de quien lo contrata o por medio de una tercera persona. Y otro elemento es la retribución económica. Entonces, por eso es que el Código de Trabajo enuncia como fuere cual fuere, o sea, cual fuere su denominación. Si encontramos estos elementos, como existen en muchos ejemplos, hay contrataciones que se dan de empresas privadas por medio de las cuales se les hace un contrato mercantil y las personas tienen que proveer una factura. Un ejemplo muy claro lo constituyen las telefónicas que contratan a las personas que venden teléfonos o aparatos celulares en los mercados, en las calles, en donde usan paneles de la empresa o con emblemas, logotipos o pintadas o como querramos llamarles, usan playeras, uniformes de la empresa. Sin embargo, ahí encontramos que estas personas están sujetas a un contrato mercantil. Acá, al desenmarañar la relación laboral bajo los principios de realista y objetivo, en donde encontramos la primacía de la realidad, nosotros vamos a desenmarañar si encontramos, primeramente, si existe un vínculo económico jurídico, porque existe un contrato. Segundo, si hay una persona que se obligó a prestar un servicio personal a la otra. Si está ejecutando un acto personal. Si está recibiendo órdenes porque le dicen usted va a estar ahí de tal hora a tal hora, o como mínimo tiene que vender tal cantidad. Y si entonces recibe una orden, ya sea por medio de quien representa a la sociedad o por medio de personas que son las encargadas específicas de coordinar todo esto, y cada mes, cada quincena o la forma en cómo se haya pactado el pago, recibe una retribución económica. Y así, de igual manera, encontramos aquellos contratos que ha realizado el Estado en los renglones que algunos de ellos vimos ayer, 029, 183, 186. Hay un sinnúmero de renglones presupuestarios que han sido utilizados para una contratación, que le denominan por servicios técnicos, que le denominan por servicios profesionales. Sin embargo, desenmarañemos si existe o no un contrato de trabajo que se le está nominando de otra manera. Existe la recomendación 198 de la OIT, en donde se indica que está prohibida es prohibida esta contratación de esa manera. Cuando dice
lo que se persigue es evadir responsabilidades laborales, porque eso es realmente lo que se persigue acá. Por medio de una contratación de servicios técnicos, de servicios profesionales, de servicios mercantiles, encontramos que no se pagan las prestaciones laborales irrenunciables, encontramos que la persona es despedida y no le pagan su indemnización cuando es despedida injustificadamente, encontramos que lo único que le pagan es un emolumento mensual, una remuneración mensual o quincenal, que le denominan honorarios profesionales, honorarios por servicios técnicos, o como parte de una obligación monetaria dentro de un negocio o contrato mercantil. Incluso en muchas ocasiones se alega la existencia de un contrato de servicios técnicos o profesionales, y cuando nosotros empleemos el contrato en sí, no enuncia cuál es la especialidad del trabajador. No dice si es por servicios profesionales, no dice cuál es la especialidad. Si es por servicios técnicos, con el debido respeto de quien realiza esos contratos, que no sé si realmente los lee, y no me refiero al trabajador, me refiero a quien elabora, porque esos contratos los elaboran, el trabajador solo los firma. Se coloca ahí que una persona que hace limpieza es contratada por servicios técnicos. No se menosprecia el trabajo de quien hace limpieza, pero sin embargo, ¿cómo va a acreditar documentalmente que tiene la capacidad, la calidad para prestar un servicio técnico? ¿En dónde encontramos el servicio técnico ahí? Ese es un aspecto que hay que analizar en un contrato. O sea, el trabajador puede firmarlo, pero no por el hecho de que lo firme está renunciando a sus derechos laborales. Porque eso es lo que muchas veces se alega. No, es que él sabía que estaba firmando. Si él es una persona que sabe leer y escribir, ahí firmó, él sabía que esto no era un contrato de trabajo. Claro, le pueden nominar de cualquier forma, pero si llena los requisitos de un contrato de trabajo, entonces definitivamente es un contrato de trabajo. Y lo que se persigue entonces es declarar la nulidad de esa relación que se ejecutó, no que se ejecutó, sino que formalmente se estableció, y entonces declarar una verdadera relación laboral, bajo la premisa de la existencia real de una relación laboral y porque llenó todos estos requisitos. Es decir, podría ser que incluso existen por servicios de esta naturaleza quienes dicen es que él firmó un contrato de servicios técnicos o profesionales, pero celebró, perdón, en forma verbal. Entonces aquí ya vemos nosotros que realmente se está cambiando la forma, y además se le está dando una connotación diferente. No es que haya firmado, no es que haya celebrado, perdón, un contrato mercantil, es un contrato de trabajo porque llena todos los requisitos. En donde muchas veces resulta un poco debe de haber un poco de más análisis, es cuando el Código de Trabajo establece los contratos para obra determinada, y también el Código Civil establece los contratos de obra civil. Entonces, ahí es en donde hay que ver realmente, hay que hacer un buen análisis. Más adelante vamos a ver sobre este tipo de contrataciones. Por hoy vamos a dejar hasta este punto y vamos a pasar a las preguntas, si hay preguntas, para luego el otro miércoles vamos a continuar con lo del contrato individual de trabajo. Pero lo que es bien importante es que no basta con quedarnos qué dice el código, qué dicen los tratadistas en relación a un contrato, sino que establecer efectivamente si es o no un contrato de trabajo y saber diferenciar entre el contrato de trabajo y la relación laboral propiamente. Doctor Denis, no sé si está por ahí para que veamos si hay preguntas. Sí, mi querido señor juez, ahorita vamos a proceder a leer algunas de las preguntas que se nos acaben de preguntar. Jennifer Marlene indica por qué las agencias públicas miran la relación laboral solo de algunos contratos, dice. ¿Por qué las agencias públicas? Quizás si podrían
replantear la pregunta porque no la entendí muy bien. Yo podría Muy entender que bien, perdón, continuemos. sí, dejamos el chat abierto para que reformule, por favor. Dice Gustavo Adolfo Pinelo, la OIT, ¿cómo está compuesta? ¿Y dónde se encuentra, Lick? Bueno, la OIT es un ente internacional. Su integración ahorita no la recuerdo, su ubicación exacta tampoco, pero se las puedo proporcionar luego, la integración exacta, los entes propios individualizados así. No los recuerdo, le soy sincero, pero sí es importante que nosotros podamos entender primero la existencia de este ente que de alguna manera regula a nivel internacional todas las relaciones entre los países y sus trabajadores, ¿verdad? La siguiente, doctor. Muchas gracias. Mardoqueo indica, según entendí, la doctrina interpreta el derecho laboral desde los métodos clásicos o exegético. Y la escuela histórica, la escuela histórica, los juegos no encuentran ningún problema a la hora de valorar un proceso de prueba cada vez que se valora en conciencia, según el artículo 361, los jueces, o se basa en No, alguno de estos dos métodos. no, recordemos que precisamente el método es el que nos permite de una manera dinámica la valoración de la prueba, aparte de la interpretación de la norma, ¿verdad? Que estos son los sistemas de interpretación de las normas, la aplicación propia normativa. El Código de Trabajo establece efectivamente la posibilidad de la valoración de la prueba en conciencia, pero no es toda la prueba. El artículo 361 delimita a algunos medios probatorios que es permitido valorarlos en conciencia. Esta valoración en conciencia es un tanto parte de la formación propia del juez, ¿verdad? Se podría decir que es una cuestión de interpretación propia, de experiencia, ¿verdad? De experiencia en cuanto a la resolución de casos laborales. Una forma de valorar la prueba que no la tiene ninguna otra rama del derecho, la valoración en conciencia. Y precisamente es porque allí estamos viendo la aplicación de los principios propios del derecho laboral. No solamente lo encontramos en la normativa sustantiva, sino en la procesal. De esa manera, entonces, nosotros podemos aplicar el valor justicia en concordancia con la equidad. Correcto. Willy Pérez indica, tengo una duda, dice, la jerarquización, primero va la Constitución, luego los convenios, leyes ordinarias, leyes especiales, pero en las leyes especiales volvió a determinados, como por ejemplo en los convenios. ¿Qué opinas de esa situación? Es que cuando Convenios hablamos, versus Constitución. es que cuando hablamos de convenios colectivos, estamos hablando de una cuestión similar a un pacto colectivo, ¿ya? Recordemos que cualquier derecho que exista, ya sea a nivel constitucional o ley ordinaria o reglamentaria, es un derecho mínimo, es decir, puede ser superado por una negociación colectiva
o por una contraprestación o prestación individual que el patrono otorgue. Entonces, bajo la circunstancia de la posibilidad de superar esos derechos, si un convenio contiene un mejor derecho, ese convenio se aplica por sobre la regulación que podría contener la Constitución, precisamente por la aplicación de estos principios o de este principio, y que la misma Constitución establece que los derechos laborales constituyen un mínimo de garantías, ¿verdad? Entonces son susceptibles de ser superadas. Podría incluso aplicarse por sobre una norma de carácter constitucional en materia laboral, cuando favorece al trabajador, una reglamentaria o una que esté contenida en el convenio. El convenio colectivo de condiciones de trabajo es el que se celebra por un comité ad hoc, con un grupo coaligado, con un patrono, ¿verdad? Ahora, el pacto colectivo, recordemos que es el que se celebra entre un sindicato y un patrón. Entonces, la aplicabilidad puede ser factible siempre y cuando se favorezca al trabajador. Muchas gracias, doctor. Dicen, si una norma legal tiene una previsión que es ignorada en una norma reglamentaria derivada de aquella, ¿qué aplicación aplicaría el juez en un caso de someterse a su decisión? Bueno, recordemos primeramente que siempre hay que buscar la norma más beneficiosa. Si un reglamento obvió la inclusión de una norma ordinaria o la observancia, tenemos que aplicar la norma ordinaria. Recordemos que dentro de los reglamentos no hay que volver a describir las normas ordinarias, ya deben de tenerse por contenidas aunque no se indiquen, ¿verdad? Lo que sí se busca es que las cuestiones que se reglamenten no contraríen la norma ordinaria. Es decir, por ejemplo, un reglamento interior de trabajo o interno de trabajo, lo que podría hacer es enunciar únicamente el artículo del Código de Trabajo en donde están tales y tales derechos y obligaciones, y o de alguna manera incluir las faltas laborales o las sanciones, y adicionar, si hay unas adiciones a las que existen ya en el Código de Trabajo, pues esas sí deben de detallarse en el reglamento. Pero si no se incluyó una norma ordinaria dentro del reglamento, ya se debe tener por incluida. Muchas gracias. ¿Es legal forzar a un trabajador a hacer una carta de renuncia? No, ya desde el momento que se dice que se le está forzando, no es legal, ¿verdad? Y eso obviamente hay que ponerlo en tela de juicio, en tela de duda dentro de un proceso. Recordemos que la duda que se genere dentro de un proceso va a favorecer al trabajador. Una de las cuestiones principales es que muchas veces se presenta la carta de renuncia. El trabajador indica en cualquier argumento, ya sea al responder a alguna posición de la confesión judicial, que esa sí es su firma, pero que firmó en blanco, por ejemplo. O que esa sí es su firma, pero que en ese momento lo obligaron a firmar. Esa carta debería de ser parte, aparte de presentarla como documento, ser reconocida ante el juez. No basta con que se presente el documento, habría que ser reconocida. Si no se propone como medio de prueba el reconocimiento del contenido del documento y o la firma, entonces prácticamente con el dicho que indica el trabajador la pone en tela de duda. Y al indicar eso, entonces podría darse la cuestión de no tener un valor suficiente para tener por hecha efectiva la renuncia. Gracias. Jennifer indica por qué la institución pública solo ve relación laboral en algunos contratos como el 011, 029 y no todos los contratos, ya que tienen horarios de relación laboral. ¿Podría repetirme la pregunta, doctor? Sí, dice Jennifer, ¿por qué las instituciones públicas solo ve relación laboral en algunos contratos como el 011, 029 y no todos los contratos, ya que tienen horarios, tienen relación laboral?
Bueno, yo creo que este es el replanteamiento de la pregunta que habían hecho al principio. Bueno, ahí lo que sucede es de que según la ley de clasificación de puestos, la ley orgánica, la ley, perdón, de orgánica del presupuesto, hay renglones específicos para contrataciones, por ejemplo, laborales, ¿verdad? Que se reconoce una relación laboral, el 011, el 022, el 021, si no mal recuerdo, incluyendo el 031, que son contrataciones por planilla. Y los otros, como existen bajo el amparo de una ley de contrataciones del Estado, entonces no se les da ese reconocimiento porque hay una normativa ordinaria que así lo establece. Pero por eso es que hay necesidad de ir a la vía judicial para desenmarañar esta cuestión, ¿verdad? Porque si se dan todos los presupuestos, obviamente una persona que está contratada por servicios técnicos o profesionales no debería de estar sujeta a un horario. Sin embargo, en muchas ocasiones, o en todas casi, está sujeta a un horario, la obligación de permanecer en la sede patronal y todas esas circunstancias. Muchas gracias. Ligia Morales indica la indemnización universal. ¿En dónde procede? ¿Entidades públicas o privadas o queda libertad del patrono pagarla o no? La indemnización universal no aplica en todas, aplica cuando ya se ha pactado, por ejemplo, cuando se ha establecido un pacto, porque hay una negociación, pero la indemnización universal, recordemos por qué nació la bonificación anual para trabajadores del sector privado y público, porque se derogó la ley que permitía la indemnización universal o que obligaba a la indemnización universal. Entonces, solo se da la indemnización universal cuando se ha pactado. De lo contrario, solamente en caso de despido injustificado. Excelente. Freddy indica a Salazar una consulta si el contrato laboral se perfecciona hasta que el trabajador inicia sus labores según lo expuesto, su iniciativa inicia hasta ese momento. ¿O qué partes acuerdan los términos de dicho contrato? No, o sea, se perfecciona. Yo no dije que iniciaba, se perfecciona, que es muy diferente. La relación laboral inicia desde el momento en que se firma el contrato, formalmente, pero se perfecciona cuando se inicia la prestación del servicio, la relación laboral propiamente. Ok. Dice Hilda, un prestador de servicios técnicos, contrato 182, ¿puede pagar a alguien más que haga su trabajo o cambie su turno? Entiendo que ese servicio debe ser personal. Sí, porque se está contratando precisamente por las calidades que tiene la persona. Es como que contrataran bajo digamos, a un electricista y en su lugar va a mandar al ayudante o va a contratarse a un ingeniero y en su lugar va a llegar el albañil. No, ahí no, ahí te es una cuestión personalísima. Excelente. Faris dice, si en un contrato por servicios profesionales puede exigir prestaciones argumentando una relación laboral, aunque se dé solo la dependencia y horario establecido Tiene por que el Estado. llenar todas, recordemos que tiene que llenar todos los requisitos de un contrato de trabajo. Por lo regular, si existe la dependencia continuada, si existe la obligación de permanecer en el lugar, va a existir el pago de una prestación periódica. Además, va a existir la obligación, por ejemplo, de rendir informes que generaría una especie de vínculo de dependencia, de recepción de órdenes. Entonces, no es exactamente que la cuestión diga es una orden o se le emite tal orden, no hay que desenmarañar qué circunstancias podrían ser consideradas como una orden, como una dependencia continuada, como una obligación de permanecer en el lugar, una obligación de sujetarse a un horario. Pero por lo regular, si existe una dependencia continuada, va a existir los otros elementos, pero sí tienen que existir todos los elementos para considerarse una relación laboral. Excelente.
Licenciado, indica qué derechos tiene un trabajador si renuncia voluntariamente. Si no hay un pacto o un convenio en donde se establezca que tiene derecho a indemnización por renuncia, tendría derecho al pago de sus prestaciones irrenunciables proporcionales que no se le hubieran pagado a la fecha de terminación de la relación laboral. Excelente. ¿Qué legales causa si un patrón que exige factura a sus empleados y establece un contrato individual de trabajo es permitido? No es permitido, o sea, si es trabajador, no debe de exigirle factura. Ahora, si está exigiéndole factura es porque no lo considera su trabajador. Porque recordemos que al momento de emitir factura tiene que contribuir con el impuesto al valor agregado por lo regular y dependiendo del monto que se devengue anualmente el impuesto sobre la renta. Entonces, una cuestión, el impuesto sobre la renta sí es factible en una relación laboral, pero el, el IVA no lo puede, no se paga derivado de una relación laboral. Entonces, no es legal si estaba contratado bajo la modalidad de trabajador, no es legal que tenga que emitir factura. Excelente. Esta es una pregunta, a ver, para el cálculo de las prestaciones, el trabajador estuvo suspendido el 2 de abril, del 2 de abril a mayo, percibiendo 2.500 quetzales mensuales, pero su sueldo por comisión era 9.000. ¿Qué sueldo se toma en cuenta en 2 meses, los 9.000 o los 2.500? Como que tenía Así es. sueldo base y por ventas ganaba 9.000 más o menos mensual. Recordemos que bajo el amparo del convenio 95 de la OIT, en su artículo 1, cualquier emolumento que perciba el trabajador, en este caso, si se llama comisión, debe ser parte integral del salario. Entonces, para el cálculo de sus prestaciones debe de incluirse. Muchas gracias, mi querido Lick. Hemos llegado a la finalización de todas las preguntas del día de hoy. Te mandan saludos, que ha sido una excelente conferencia. Para mí ha sido un gusto estar aquí también escuchando y apoyándote en cuestiones técnicas. Y les deseo feliz noche a todos y nos miramos el próximo miércoles. Te dejo en el uso de la palabra para que te despidas de tus alumnos. Sí, muy bien. Solamente para dejar claro algo, eh, la OIT tiene su sede en Suiza, ¿verdad? Y su órgano superior lo constituye la Conferencia Internacional del Trabajo, integrada por 4 delegados por cada país miembro. O sea, es un ente muy extenso, ¿verdad? Eh, la conferencia es el tribunal, digamos, el ente de mayor jerarquía. Luego encontramos la comisión de expertos dentro del mismo, el consejo de administración, el comité de libertad sindical y la oficina internacional del trabajo y el director general. Entiendo que en Guatemala hay una subsede que tiene conexión directa con la organización allá en Suiza. Entonces, muchas gracias a todos y todas por su presencia. Eh, Continuamos el próximo miércoles y vamos a dar continuidad al contrato, a las cuestiones del contrato de trabajo, esperando que de alguna manera se contribuya en la formación de cada uno de ustedes. Que tengan muy buena noche.